idea central de nuestro diálogo. No todo el mundo tiene que ser literato, pero todo el mundo debería saborear, aunque sea un sorbo, de literatura. Hablemos primero de, promoción de la literatura en el reinado del neoliberalismo y la posmodernidad, pero vamos a contextualizar un poco. Neoliberalismo y posmodernidad, ¿verdad? Tiempos líquidos de Zygmunt Bauman. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Reitero mi gratitud de estar compartiendo este espacio contigo. Podríamos contextualizar y hasta crear un trozo cronológico para la posmodernidad. Para muchos comienza cuando un grupo de intelectuales como Jean-François Lyotard y la misma Esther Díaz comienzan a hablar de, bueno, y antes que ello, un poquito antes, Gianni Baltimore había hablado del fin de la modernidad. Estaríamos hablando del principio de la década de los 80. Otros prefieren llevarlo hasta la caída del muro de Berlín. En todo caso, estaríamos hablando de unos 40 años de esta época postmoderna. Podríamos convencionalmente llevarla del 1980 hasta la fecha. Sería la época de los millennials como tú, que están en esa época, de manera que los millennials y la llamada generación Z y también los anteriores serían los protagonistas de esta posmodernidad. Y la posmodernidad entonces tiene varias caras: económica, cultural, artística, etcétera. Y por eso ha sido designada de distinta manera. Enrique Rojas, por ejemplo, habla de una época light y habla del hombre light, que sería como el producto de esta sociedad postmoderna. También León Escobar, etcétera. Pero para entendernos mejor de manera sintética, podríamos ver algunas características que nos ubiquen, que nos permitan contextualizar el rol de la literatura en una época como esta. Coinciden todos los tratadistas sobre unas 5 características. Una de ellas sería el antidualismo o la antipolarización. Sería como declarar el fin de la lucha de clase, por ejemplo, el fin de la ideología, el fin de los antagonismos. Ilusoriamente o no, simplemente vamos a limitarnos a decir lo que ellos creen y tal vez lo que sueñan, porque también muchas veces al caracterizar una realidad presente, pasada y a veces hasta futura, haciendo una proyección, se cuelan mucho de los deseos. Sería como pensar que ya no es necesario que nos preocupemos de nuestros enemigos. Es como un reino de la diversidad, con lo cual estaríamos de acuerdo, donde todo pudiera convivir. Pero, claro, en una caracterización uno tiene que hacer grandes abstracciones. Digamos que para mí la característica fundamental sería como esa ilusión o tal vez aspiración o esa descripción de que ya no tenemos lucha de clase, de que ya no tenemos antagonismo, de que ya no es necesario el dualismo. Ciertamente muchos dualismos son pseudo antinomia. A veces no es verdad que, digamos, por decirlo así, que si vemos históricamente, el feudalismo dio paso así tan pura y simple al capitalismo. Ciertamente todavía hoy tenemos rasgo capitalista, pero no se puede negar que no es lo mismo una sociedad feudal que una capitalista. Pero bien, así no nos vamos a ocupar, porque al fin y al cabo no es un encuentro de posmodernidad ni neoliberalismo, sino que es el contexto de literatura. Eso es lo que nos compete. También mucho coinciden
y ahí yo también me inscribiría, entre ellos mismo Bátimo y Rorty, que en la posmodernidad, digamos que en estos últimos 8 lustros, ha habido un giro lingüístico, algunos dicen giro discursivo, donde se le ha dado mucha importancia a la lengua, pero desde el punto de vista de su papel en la percepción, en la construcción, en la relativización de las cosas. Para muchos, la verdad no existe. Para muchos, cosa muy discutible desde el punto de vista epistémico, lo que existen son las percepciones, son las construcciones. A los abogados les encanta esta, digamos, teorización, porque en los tribunales muchas veces lo que menos importa es la verdad objetiva. Lo que menos importa son los hechos, sino la apariencia que se puede hacer de verdad, la verdad que se construye en los tribunales. Por eso buscan abogados, no necesariamente que estén bien preparados, sino que sean bastante habilidosos lingüísticamente para crear una apariencia, una subjetividad de verdad. Por eso entonces, en esta posmodernidad, el pensamiento se estudia mucho, pero pensando en manipular a la gente. Se trabaja, por eso se oye mucho el sentido de la percepción. Yo creo que una tercera característica podría ser el predominio del significante sobre el significado. Si nos vamos dándole un poquito, nosotros debemos incluir un poco la semiótica. Ellos no lo dicen así. Ellos dirán percepción, mala forma que el fondo. Pero cuando analizamos lo que está pasando, realmente se le da más atención al significante del signo que al significado. Por ejemplo, Marshall McLuhan tiene una frase famosa, que el medio es el mensaje. O sea, lo importante es la envoltura. Claro, tengo esto de mensaje hay que tomarlo como la sustancia, ¿no? La envoltura, de ahí viene todo el desarrollo de la mercadotecnia. Yo digo que la misma galletita guarina de nosotros y la publicidad gratis, si la envolvieran bien y con esa galleta le hicieran un buen mercadeo, se podría vender 3 o 4 veces más cara, pero son tan humildes con platiquitos, etcétera. Porque muchos productos, ustedes sabían que muchos productos, la envoltura vale tanto o más que el contenido, que a veces algunas bebidas, la botella, como la decoran, porque estamos en el predominio de la forma, claro, parte del significante, porque yo creo, ahí soy un poco, digamos, me distancio un poco de los lingüistas contemporáneos, de que el signo para mí, el significante tiene también 2 caras, que es la parte material y la parte mental. Yo recuerdo, y ustedes recordarán al juez Vargas, que en medio de un interrogatorio había un abogado que se quería pasarle el listo y estaba declamándole casi, no, porque no hay prueba, no hay prueba. Y él le salta, doctor, ¿usted canta karaoke? Y el tipo se queda así. Y él vuelve, doctor, ¿usted canta karaoke? Y dice, y se lo tuvo que decir 3 veces. Y uno diría, ¿por qué él no oía la palabra karaoke? Porque su mente no estaba en ese contexto sintonizada con que le salgan con eso. Lo que quiere, eso muestra que parte del significante ya es una imagen acústica, como dice Saussure, y una parte es material, que en este caso serían los sonidos o todos los objetos. Pues bien, la posmodernidad le ofrece, se enfoca más en el adorno de la verdad, de los hechos, etcétera. Más, eso yo digo entonces que se van más a una parte del significante que al significado. En palabras sencillas, digamos que se está cuidando más la forma que el contenido. Por tanto, no importa que los hechos sean verdaderos, lo importante es que aparente ser verdadero. Y así, en política, cuando los votantes vienen a darse cuenta que han metido la pata, ya hace rato que no están gobernando porque crean una apariencia de verdad. Y todo eso es parte de la posmodernidad. Una cuarta característica sería la inmediatez de las cosas.
todo es tan rápido. Por eso es que Simon Bauman habla mucho de los tiempos líquidos, porque ustedes saben que el líquido es una metáfora, en este caso una metáfora de cómo el líquido toma la forma del envase. Es amorfo. Entonces es una sociedad amorfa, si se quiere, porque la gente se acomoda, el llamado pragmatismo, que en última instancia es simplemente que lo importante es conseguir los objetivos, y con eso entonces le están dando la razón o se inscriben dentro de la línea maquiavélica de que el fin justifica los medios. Entonces, es totalmente líquida. De hecho, el mismo Bauman tiene un libro que se llama Modernidad líquida, que muy, pero fue escrito después del 80, o sea, con una posmodernidad líquida totalmente. Y la quinta característica sería muy vinculada con esto, sería el reforzamiento de la vida light. Fíjense que hoy, desde hace mucho, la gente está por la leche light, tenemos hasta café sin cafeína, leche sin leche, todo sin sustancia. El hombre sin sustancia, el hombre light, que, como decíamos en la introducción, ya desde el principio de los 80, Enrique Rojas había escrito un libro que llama a sí mismo El hombre light, y que León Escobar, un filósofo, también asumió y han, de algún modo, creado esa imagen de que está una sociedad light, donde la inmediatez, donde lo que vale es el comercio. La gente dice, bueno, pero con eso no se va al mercado, y hay a veces un menosprecio no solo a la literatura en sentido general, sino a la intelectualidad en sentido particular. Eso en cuanto a la modernidad. Voy brevemente entonces a hablar del neoliberalismo como la cara económica y política de la modernidad, de la posmodernidad, perdón. Pero me voy a limitar a 3 características que yo creo que la describen esta tendencia. Lo primero que uno ve es ese afán por la desregularización, dicen ellos. Dejar todo libre, que el mercado defina qué es válido y qué no es válido, que el mercado defina las reglas. Por tanto, nada de subvencionar ningún producto, nada. Si la literatura, eso de que de una editora nacional, ¿para qué? Si la gente no quiere leer, que no lea. Eso de estar patrocinando eventos que no dan dinero y que la gente no lo asume así, ¿para qué? O sea, es una tendencia totalmente materialista, no en el término filosófico, porque yo soy materialista desde el punto de vista del término filosófico, más bien metalista, porque hay una confusión. Cuando la gente dice materialista, en realidad lo que se está refiriendo es a lo metálico, ¿no? Entonces, que lo que vale es el metal, y que el libre comercio sería el reinado del libre comercio, de las integraciones. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos un acuerdo con Centroamérica de irnos integrando. Es una tendencia de querer agrupar, que en todo movimiento también se da en su contrario. Vemos que también se da una tendencia a la fragmentación. Y algo también muy importante es la competencia. Que lo importante es que compitamos, no que colaboremos. Tú y yo yo debería sentir celo de todo tu éxito, porque aparentemente me está quitando espacio a mí. Claro, yo lo celebro como el que más está competir. El que no puede, como en la selva, que los animales que tienen una lección mueren porque no pueden competir con los otros, se quedan atrás, etcétera. Es la subsistencia del más fuerte, no del más apto, sino del más fuerte. Es crudo el neoliberalismo. Tiene su mérito, pero no estamos para enjuiciarlo, sino para saber entonces qué papel puede jugar la literatura, donde se dan tendencias así, que por lo que hemos visto, podrían calificar la literatura como algo sin ningún fundamento, porque no lleva al mercado. Claro, salvo los bestsellers, gente que puedan vender 1 millón de copias. Y ya sabemos que con toda esta plataforma y todos estos medios, ni siquiera ya los
los más celebrados autores están siendo tan competentes desde el punto de vista del neoliberalismo. Y ahí mismo, hay un aspecto que toca la literatura, y es que es tan fácil expulsar a los distintos. Hay un libro de Byung-Chul que habla de la expulsión de los distintos, porque si alguien te contradice, tú simplemente con bloquearlo o eliminarlo ya se acabó la discusión, se acabó ese fastidio. Entonces, esa es una característica también de esta posmodernidad, donde la disensión es acallada y te dicen, si no te gusta el programa, tú cambia el canal como si fuera tan fácil. O sea, aguántame, si no, quita eso. Y en cuanto a las redes sociales, simplemente te bloqueo. Pero resulta que lo que te hace avanzar es lo distinto, no lo igual. Lo igual te da apoyo, pero una persona que solo te aplauda, que sea tu alter ego, no te ayuda a avanzar, es el que te hace crítica. Entonces eso se transfiere a la literatura en este sentido. También la crítica literaria está siendo permeada por la subjetividad y digamos el capricho de que solo son buenos quienes me aplauden, pero también el crítico solo aplaude que le cae bien. Y entonces se cae en una crítica, bueno, en una pseudo crítica, porque para mí eso no es crítica, porque la crítica para mí, y me dicen, pero que la literatura tiene un aspecto científico. Claro que sí. Exacto. La crítica es un ejercicio profesional científico basado en la ciencia. Ahora, que hay distintos tipos de críticas, de eso podríamos hablar. Y yo he dicho sí, incluso yo defiendo la crítica complaciente, pero no complaciente en el sentido de que te complazca a ti, sino que a estos jóvenes escritores es bueno promoverles lo que tienen de bueno, no inventarnos. Yo digo que para los jóvenes escritores hay que hacer una crítica como la que tú ejerces y ejercen algunos en los medios, buscando el aspecto positivo para promoverlo abiertamente. Ahora, lo que no puede es como una especie de prólogo. Yo digo, a nadie en su justo juicio lo van a invitar a hacer un prólogo y va a comenzar a detractar el libro. Tiene que resaltar los méritos. Y hay una crítica también de divulgación. Y hay una crítica académica científica, lo que hay que ubicarse. Y hay una pseudocrítica que lo que hace es que tiene dos críticas, una para los enemigos y otra para los amigos. Eso es pseudocrítica. Tú ves que son los mismos estereotipos sintácticos, la misma frase cohete que se la tiran dependiendo a quién sea. Es una pseudocrítica y porque no está basada en la honestidad, yo la rechazo. Aún me la aplican a mi favor. Algún amigo mío, sin haber leído un libro, que he visto que no ha leído un libro mío, me ha piropeado. No me gusta. Yo prefiero que me hagan una crítica honesta leyendo mi libro a que me hagan un reconocimiento sin haber leído mi libro. Hablamos de la literatura como un producto, ¿no? Como un hecho literario. Exacto. Y la literatura como profesión, como vocación, como ocasión, como emoción, como evasión. ¿Cómo distinguir esa literatura como producto hecho literario y la literatura como profesión? Bueno, conocemos, yo recuerdo en un encuentro, Eduardo Gotro de Wind, que él es médico y escribe poesía. Entonces él dice, me dijo en una ocasión, bueno, qué bueno que me invitaste como poeta y no como un médico que escribe poesía, porque todo el mundo me tiene fichado como que yo no soy del ambiente literario. Y le pasaba también a otros poetas que tienen una profesión y también escriben poesía. Pero está también el poeta que solamente escribe poesía y se dedica a todo lo relacionado con el mundo de las letras y que no publica otra cosa que no sea poesía. Es monogénero, es la poesía, porque la poesía es la expresión más grande de la palabra, porque es la comunión con Dios, porque es una iluminación que traemos con nosotros desde el momento que nacemos, y así. En estos casos, esta literatura como producto de mercado y esta literatura ya como profesión, como un ejercicio. Bueno, una vez Andrés L. Mateo decía que él tenía una vida digna
era escritor, pero no era únicamente porque era escritor, sino porque también se dedicó a la docencia. Y en países como los nuestros, donde tenemos índices de lecturas tan bajos y donde hay una percepción de que mejor compro cualquier otra cosa antes que comprar un libro, el consumo del libro es de un círculo muy, muy cerrado y cada día más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar esta realidad? Muy bien. Tú sabes que recordarás, mejor dicho, que Antonio Saclud dijo que los dominicanos de médico, poeta y loco tenemos un poco todo. La gente te receta, te habla de literatura aunque no haya leído, pero yo creo recuerdo un poema suyo que usted le escribió a Morel, fueron varios poemas, usted lo publicó en el Facebook, búsquenlo para que pillen al poeta que hay en Bartolo. Gracias. Mira, tú sabes que las personas que nunca en su vida han sentido el impulso, especialmente nosotros los varones, de escribir, de aspirar a escribir un poema, tiene que revisarse, le falta algo, porque es que la literatura es parte del ser humano. El arte, en sentido general, se manifiesta, ese impulso demiúrgico se manifiesta por distintas maneras, pero en menor o mayor grado, todos debemos tener en algún momento ese impulso. Y ahí estaríamos en el lado opuesto. Tú comenzaste como producto, pero ya que vamos a hablar la literatura como un proceso creativo, ¿no? Como ese proceso que lleva, como tú decías, aunque no lo publiquen, pero se enamora, te desenamora, te pasa algo, ve una puesta de sol, muchos eventos, no es solo con sentimiento de amor y desamor, es ese sentimiento, ese impulso que muchos canalizan y otros no. Y realmente, como tú dices, he conocido médicos, no sé qué tiene, pero los médicos, muchos médicos, que, bueno, nosotros, Ofelia, te conocí a Ofelia, un médico y una persona, un artista. Hay muchos médicos, arquitectos, y los arquitectos tampoco es raro porque los arquitectos, la arquitectura hasta no hace mucho se creía que era un arte. Y está entre el arte, la técnica y la ciencia, la arquitectura. Pero para todos se necesita, y hoy se sabe que los grandes científicos también tienen impulso creativo. Es más, yo no concibo la ciencia sin creatividad, incluso sin subjetividad. Lo que hay que saberla manejar en cada momento. Entonces, hay como una literatura, ya sea cuento, pues poesía, que son lo que más le sale a la gente, de ocasión, de un momento, de la inspiración que dice la gente. Y hay otros que son de vocación. Esos médicos que tú dices y que yo menciono, no lo han asumido de profesión, pero sí de vocación. Escriben porque les gusta, tienen esa vocación. Y existen también casos de profesión, o sea, que aunque no vivan de eso, su oficio es escribir. Escriben y han desarrollado técnicas y se han acostumbrado a darle cabida a su pensamiento. Y tú eres escritora también y sabes que muchas veces el texto hasta se te revela, que tú planificas algo y aunque tú tienes un guión, se te van surgiendo ideas, porque en la medida es como una luz que mientras más avanza, tú vas viendo más y más y más el espacio. Y no tiene que ser solo literatura. Todo el que escribe, cuando se enfrenta al texto, le van aflorando nuevas ideas. Entonces, esa es la ventaja de lo que asumen la literatura como profesión, que el escribir lo ayuda a escribir más. Fíjate la ironía. Si tú tienes un familiar, no es tu caso, digamos cualquiera de los oyentes, un hermano que casi no hablan, cuando tienen que hablar no encuentran de qué hablar. Si tú no acostumbras a llamar a tu madre, y aquí me hago una payolita, yo llamo a mi madre todos los días y siempre encontramos de qué hablar. Entonces, personas que yo no llamo cuando son muchos hermanos, con los que menos hablo, cuando tengo que hablar con ellos, no me salen tanto diálogo. Las parejas, por ejemplo, que dialogan, siempre encuentran temas, quedan temas inconclusos, surgen nuevas aristas de otro tema,
surgen eventos y se lo comunican y siempre están hablando. Mientras más habla usted con una persona, mientras más desarrolla el hábito de comunicación, más temas encuentra. La literatura es más o menos así. Mientras más escribe, bueno, la producción textual en sentido general, más va encontrando de qué escribir. Por eso no hay que extrañarse que uno dice, ¿cómo una gente puede tener como profesión escribir? Claro, mientras más escribe, más arista encontrará, más facilidad, más aflora. Además que sabemos objetivamente que el cerebro se conecta, es más, hace sinapsis relacionada con esa zona. Por eso sí existen los escritores de profesión. Como tú muy bien apuntas, nuestro medio es difícil. Y lo que normalmente hacen los escritores es vincularlo a la docencia. Eso está muy bien, porque la docencia es una manera de seguir escribiendo y escribir es una manera de seguir enseñando, porque el docente real se renueva. No es que no repita clase, pero de un semestre a otro, el mismo tema, algún aspecto nuevo le enfoca, algo se le ocurre. Por eso sí existe la literatura de ocasión, todo, y eso es muy bueno. Un día que uno le surge una emoción, le da cabida a esa emoción, la gente tiende a decirlo en verso. No todos los versos son poesía, ni toda la poesía en verso, pero la gente cree que haciéndolo en verso, como le salga, muy bien. Y entonces tendrá, le aflorará y eso es hermoso. O una experiencia y la escribe como un cuento, como le salga esa ocasión. Pero necesitamos más literatos, que es algo que hay que discutir. Si el literato es el que estudia la literatura, el que la produce. Tenemos todavía en este medio cómo llamarle. Vamos a llamarle literato tanto el que produce la literatura como el que la estudia. Exactamente. Entonces el literato es en las dos caras, ¿no? El literato en sociedades como esta hacen falta, y sobre todo en una etapa como esta, donde se cree que la cultura, las emociones, los sentimientos, hasta la espiritualidad. Yo soy agnóstico, pero eso no quiere decir que no sea espiritual. La gente cree que los espirituales tienen que ser religiosos. Ni todos los religiosos son tan espirituales como se podría pensar. Ni los que no son los religiosos no son antiespirituales. La persona que no desarrolla el espíritu está mutilada. Está mutilada. Y la literatura ayuda a cultivar el espíritu. Y por tanto, es una forma de ser superior, no con la pretensión de que yo soy superior a ti, sino estar en la escala evolutiva superior, a eso me refiero, porque puede desarrollar emociones. Otros animales tienen emociones, pero no tan desarrolladas como los humanos. Entonces, los humanos que no desarrollan las emociones en la escala evolutiva van, para ser más neutral, y quitemos esa superioridad o no, digamos que están más avanzados en la escala evolutiva. La literatura también, en las dos vertientes. Y en la otra vertiente como producto, cuando yo leo una buena novela, un buen cuento, un buen poema, yo me siento tan agradecido de ustedes, los productores de literatura, que me hacen ver una realidad distinta. Vargas Llosa decía en una entrevista que más o menos algo parecido, a lo mejor lo estoy copiando sin darme cuenta, que cuando él lee un buen escritor, una buena novela, su perspectiva de la vida cambia, decía. Que él ha aprendido mucho de los novelistas, hacía énfasis en los novelistas. ¿Por qué se puede aprender mucho de un literato, aunque no nos quiera dar una lección? Porque yo no creo en eso, de que el mensaje que quería dar es esto. La gente escribe emociones y yo creo que es un error forzarlo de que quiere llevar este mensaje, etcétera, sino qué te hizo ver, qué te hizo sentir, cómo impactó en ti. Pues yo digo que mejor escribir un panfleto si usted lo que quiere decir abajo del gobierno que está dándole mucha vuelta, o ponga lo que sea. Eso no, la literatura no creo que sea esa función, porque ya hay otros géneros para esa función. Es para las emociones, el espíritu, la cosmovisión, transformar, crear mundos posibles o por lo menos verosímiles. Aunque en este momento no sea posible que en ese ambiente sea verosímil. Mientras menos posible sea en este ambiente, pero verosímil en su propio mundo semiótico, mejor, porque se te puede encender puntos de vista que no son los comunes.
Entonces, leer, quien no lee un cuento, no importa que no sea ingeniero, que no sea poeta, que no sea de humanidades como nosotros los humanistas, realmente está incompleto desde mi punto de vista. Así como nosotros los humanistas tenemos que leer otras cosas, debemos ser especialistas en algo, eso sí. Yo creo en las especializaciones, especialista en algo, pero saber también una visión complementaria, ya siendo especialista en algo. Entonces, el humanista que no lea de vez en cuando, aunque sea un poco de biología, un poco de antropología, está también incompleto. La literatura, tanto en su polo de un producto textual y comercial, como tú decías, que yo creo que sí. Ojalá que quienes escriben poesía pudieran vivir bien de eso y los que escriben novelas. Ojalá que sí, que consagran su vida. Ojalá. Porque no es de que tan sencillo, que yo que tirar una rima, etcétera. El escritor moderno incluso investiga mucho, lee mucho para empaparse, aún tenga, digamos, el esquema general, trata de darle de cierta objetividad o tener cierta base, aunque la vaya a transgredir de lo que va, de ese tema en que se va a desarrollar. Una persona, un escritor de hoy, es una persona que estudia mucho. Por eso normalmente los escritores de hoy también terminan siendo críticos. Los buenos escritores de hoy también terminan siendo grandes conferencistas, los buenos escritores. Por eso son personas que no son monotemáticos, como tú decías, dominan, tienen una visión de la sociedad en que están. Es un craso error pensar que la literatura está encasillada solo en la ficción. Sí, es ficción, pero quien la produce tiene que tener también dominio del mundo real en que está. Por eso los literatos de hoy son personas cultas normalmente, cultas. Maestro, en ocasiones las asociaciones de escritores de provincia y su rol en la promoción de la lectura. Vamos a ver en estas. Mira, tú y yo compartimos, digamos, el solar y sabemos, a mí me ha impresionado el trabajo que hacen algunas asociaciones. Yo conozco la de nuestra región, la de Mao, digo, la provincia Valverde. Conozco también los talleres, por ejemplo, los narradores de Santo Domingo, conozco lo que pasa. Conozco también de los escritores de San Francisco, porque ese es mi segundo pueblo de adopción. Me adoptó a mí, yo lo adopté a él. Y mira, yo he llegado, desde hace mucho, yo creo en lo que yo llamaría la mística. La mística en lo que se hace, o sea, creer y sumergirte en lo que hace. Cuando un colegio, una escuela, en la universidad, por ejemplo, se le da mucho valor al discurso, a la dicción, a la ortografía, que los niños tú lo ven, no, pero azúcar se escribe con ese, tal cosa, ese amor, eso se crea una mística y se aprende, está demostrado que se aprende mucho mejor, el llamado esfuerzo concentrado, la sinergia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esas asociaciones? Que yo he visto que la gente comienza a presumir de escritor y eso es fundamental en el proceso de producción, preasumir, o sea, en el sentido etimológico. Entonces, que presunción tiene una acepción un tanto despectiva, pero también tiene un sentido etimológico muy importante, que es asumir antes de, la preasunción. Quien escribe tiene que preasumir, presumir de que puede, presumir que su texto valdrá la pena, preasumir de que forma parte de un conglomerado, de una comunidad de escritores y de intelectuales en formación. Eso yo le doy seguimiento, aunque no le escribo mucho con frecuencia al chat de los escritores, la Asociación de Escritores de la provincia de Valverde. Y eso da gusto, cómo ellos se comparten textos, no solamente lo que ellos producen, sino que parecen de otros escritores, texto de artículos que aparecen. Entonces yo digo, si esas asociaciones, si se replicara eso en el país entero, mira, se haría una revolución en la literatura. Yo he propuesto, lo hice en Facebook,
pero yo tengo cierta suerte y es que la gente me lee más de un párrafo en Facebook. Eso es una hazaña, porque la gente no lee más de un párrafo y que sea corto y light. Entonces, escribí sobre qué se haría, oye, con dedicarle 1 millón de pesos a cada asociación. Son 32 provincias, 32 millones de pesos mensuales. Eso es paja para la garza con lo que se desperdicia en este país. Se haría una revolución en términos de 5 o 6 años para que ellos paguen un local y después hacer gestión para que el gobierno o lo que sea, no el gobierno, para que se construya de cualquier manera con asociaciones un local donde se puedan reunir y puedan hacer eventos y ellos puedan mantener un periódico digital con ese millón, pagar una secretaria, pagar el local y seguir presumiendo de escritores que compartan texto. Se haría una promoción muy grande a la parte más difícil de la literatura, que es el proceso de creación, el proceso demiúrgico de producir texto. A veces serán textos banales, pero señores, hasta los escritores más consagrados tienen textos que no son la gran cosa. Está bien que la crítica es bastante indulgente y qué bien que lo sean. Entonces, ¿por qué no ser indulgente con estos jóvenes que compartan entre ellos textos y se vayan depurando? Entonces, yo creo que una de las actividades más importantes para contrarrestar la tendencia de esta posmodernidad de que solo es útil lo que es banal y rentable económicamente es apoyar, incluso sacando dinero de otros renglones que no son tan, digamos, rentables desde el punto de vista de producir, de estimular a los jóvenes para ese millón de pesos mínimo para que se administren. Entonces, yo creo mucho en la promoción de esas asociaciones de escritores y también en los talleres, etcétera, porque el que no comparte el texto, miren, la escritura hay que compartirla, ya sea de ficción, ya sea de no ficción, hay que compartirla, compartirla. Bueno, las dos, sí, la escritura tanto de ficción como de no ficción, hay que compartirlas, porque tú a veces crees que no tiene falla y lo que tú y es verdad que bueno, pero todo es perfectible. Te hacen observaciones o te dan aplausos en aspectos que tú creías que no eran tan importantes y resulta que eso puede ser que tenga luces. Maestro, bueno, y tú eres una voz autorizada en cuanto a eso, porque tú sí has compartido tu texto. En el taller literario, lo importante de un taller, usted sabe que tenemos varias ideas sobre lo que es un escritor. La gente muchas veces piensa que un escritor viene por vocación, viene porque trajo esa inquietud de manera innata y que eso vino con él y que le cogió con eso y ya es un escritor. Pero el taller literario, tallerear lo que se escribe, leerlo ante otros poetas, narradores con formación literaria, ayuda a que el texto sea a mejorarlo desde el punto de vista de la forma, pero también a replanteárselo al propio escritor desde el punto de vista del fondo, desde el punto de vista de dónde salió esa emoción. Y ese tallereo es vital. El taller de acá de narradores en la Fundación Aníbal Montaño de San Cristóbal también realizan una labor encomiable. El taller de Asua con René Báez, con Virgilio López Azuán, este muchacho en el Centro Cultural Pereyó en Baní también tiene un círculo de escritores. Y asimismo, cada provincia, en cada barrio, en cada escuela, debe haber un círculo de escritores y escritoras, porque hay personas que tienen el llamado. Y decía Maceiras que solamente por una cuestión de estadística, decía él, si aquí somos 30 y de estos 30 cada uno comienza a escribir todos los días en un diario, van a salir... Aunque no escribo un diario. van a salir
algunos poetas, escritores y por una cuestión de simple estadística. Entonces, necesitamos más escritores y lectores. ¿Por qué? Porque un escritor replantea y repiensa la sociedad, ¿no? Eso tan así. Eso tan así, que el mejor profesor de redacción que yo tuve fue Maceira, y yo se lo dije allí en público en España, porque él es filósofo y todo, pero él se cuida tanto de la escritura y ayuda tanto y da tantos consejos. Y como él me corrigía la tesis y él no me decía eso está mal, él me hacía preguntas para que yo la sostuviera. Y esto así, con mucho respeto. Y es verdad, el profesor de redacción que yo tuve mejor, sin pretender ser profesor de redacción, fue Maceira. Por esa insistencia, me dijo, comienza a escribir, porque yo me tardé mucho leyendo, comienza a escribir, más, no te voy a aceptar asesoría, sino contexto. Y entonces sobre esa base, yo he asumido un magisterio un tanto silencioso. A mí me escriben los jóvenes, muchos jóvenes en chat. Yo saco tiempo donde sea y les corrijo. Y más o menos yo sigo ese método. Yo no creo que un texto sea tan mal, que no tenga nada que tú le puedas reconocer. A mucho, claro, le digo, no es tiempo de tú publicarlo. No es tiempo de eso, sí, porque tienes que madurarlo. Le hago preguntas, ¿por qué dijiste esto? ¿Qué esta idea, qué tal si tú la mejoras? Y a veces hasta se le escribo en verde si la mejora así. Le hago solo una pruebita para que siga, porque no se le puede, no es que le aplaudamos, hay que señalarle su falla, pero no como el gran censor que sabe decir, como tú dices al principio, bueno o malo, sino mejorable, perfectible, que cada escritor se encuentre consigo mismo, que encuentre sus limitaciones, pero también sus potencialidades, porque hay personas que tienen potencialidades que no la desarrollan por falta de oportunidades, que ni siquiera cuenta se han dado que la tienen, que a veces uno mismo se encuentra en situaciones y tiene salida que a solas uno dice, caray, pero no sabía que podía hacer esto. O sea, yo creo en las oportunidades a los jóvenes, a todo el mundo, especialmente a los jóvenes. Yo creo en el acompañamiento. Yo creo en lo que dice Nerio, en la indulgencia de la crítica. O sea, es un principio que consiste en dos posibilidades. No escoja la peor. Si ante una comprensión, ante un texto, hay dos posibles explicaciones y una de las que está dando es esa, ¿por qué tiene que ser la tuya? ¿Por qué tiene que ser esa? Hay que ser un tanto, de ese punto, el principio de la indulgencia no es falsificar el texto, es comprender que hay formas, que no hay una sola respuesta. Un profesor de literatura, mira, hay una película que yo la he visto tal vez 6 o 7 veces y tal vez la vea 3 más. Se llama Estrella en la Tierra. Es un niño disléxico, pero para mí que también tiene algo del espectro autista, tiene algún asunto. Y él, un profesor de literatura, como castigo lo mandaron a un colegio, una película que tiene muchas aristas, pero para nosotros los profesores, manda a un niño consentido, este disléxico tiene problema, a que lee el poema. Se llama justamente Perspectiva el poema. Ya el mismo título es subjetivo y sugerente también, y sugestivo y sugerente, porque estamos ante una persona que tiene una perspectiva distinta de la vida, un disléxico. Y sobre todo este niño le bailaban las letras, le bailaban, jugaban, etcétera, y él la veía bailando. Aunque los otros no la vieran, él la veía bailando. Lo obligan a que comente el poema. Después que termina, él se queda así que no quiere, pero le salió algo que yo me quedé pensando si era un disparate o era una genialidad. Él dijo, lo que vemos es lo que sentimos. Lo que no vemos no es como si no lo sentimos. Pero a veces, dice, lo que no sentimos es, dice el profesor, pero todo que eso, que así mismo que es eso, dice que no es, que es, y todo el mundo se ríe. Y eso me llegó hondo a mí.
porque cuando tú lo analizas de la perspectiva de ese niño, él está diciendo su propia realidad, y en el poema se ve eso. Es que para él las cosas no son como son, sino como él siente, como él la ve que son. Y él la ha reflexionado porque él la ve distinta. Y él mismo dice que a veces puede ser que las cosas no sean como él está diciendo su análisis, y precisamente en la literatura es así. Después yo digo, wow, pero este niño sí dio una respuesta profunda. Tal vez ni lo pensó, pero es el poema la llama perspectiva. Y desde su perspectiva, ese poema, ¿qué tal si el profesor, que ahí vengo lo de nosotros, fuéramos más comprensivos, aunque sea se detienen, nunca ridiculizar a un estudiante, nunca, no hay razón para ridiculizarlo, cortarle la sala, se queda pensando y aunque sea dice, wow, eso me recuerda a Hanley, el ser y no ser, algo así por lo menos debió encontrar, ¿no? Lo avergonzó, y para mí, entonces pone a otro que es un genio, y lo que viene con los mismos clichés. El poeta, más o menos dice, el poeta dice, contempla, hablaba de la lluvia, realmente como de la lluvia, contempla cómo la lluvia cae y a veces se desvanece, como el elefante, tal cosa, pero así, sí, como que está recitando algo. Yo dije, sin haber analizado todavía la frase del niño, yo dije, yo como profesor hubiese preferido la de ese niño que le están haciendo original a este que me la está repitiendo. Entonces, promover la literatura del ámbito también del profesor, y aquí estamos conectando tal vez dos aristas, implica un profesor con formación literaria. No porque sea graduado de letra o de literatura, yo creo que debemos formar profesores de literatura. Bueno, hay una maestría ahora, sí, hace tiempo estuve trabajando en una maestría, y hay mucho talento, y espero que se le dé, creo que reflexionamos, y ojalá se dé espacio para reflexionar, para formar profesores de literatura con comprensión del hecho literario y de la enseñanza del hecho literario. Pero sin comprensión del hecho literario, el profesor puede fallar, porque quiere estar midiendo la literatura como si fuera matemática o como si fuera ciencias sociales, aunque se acerque. La literatura es creatividad, es imaginación. Y aunque a veces no vamos a aplaudir un disparate, pero hay que detenerse a pensar, porque hasta un disparate se le puede crear las situaciones para que se convierta en un hecho creativo. Entonces, los profesores de literatura, yo fui profesor de literatura, yo comencé fue como profesor de literatura en un colegio de monjes, con muy grata recordación. Y yo disfrutaba esas jovencitas púberas y adolescentes, qué sensibilidad tenía a pesar de ser de clase media. Miren, cuando leían a María o a Marianela, obra que ella leía, le lloraban. Y yo digo, yo me sentía bien, pero no porque yo disfrute, porque esas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de emoción y de ternura y de solidaridad. Y la literatura también tiene que desarrollar ciertas emociones que otros textos no desarrollan, que están ahí escondidas. Cierta capacidad del ser humano. Porque yo decía, estas jóvenes van a tener sensibilidad. Y el profesor de literatura no es simplemente fecha y nombre y cosas, y eso está muy bien. Por eso siempre he dicho, y ahí yo sé que tengo oposiciones, la literatura no puede ser abordada con ya una tabla preconcebida de resultados. ¿De qué tú me entiendes? Porque todos los textos no se pueden medir igual. Hay que llevar al estudiante que cree su propia perspectiva. Claro está el profesor acompañándole, dándole posibilidades. Pero si, como nosotros mismos, si tú lees un libro, un cuento, un poema, tú misma es que va a determinar cómo lo vas a abordar, qué te llama la atención. No a priorísticamente, sino a posteriori, después de la experiencia con el texto. Claro, tú tienes tu marco teórico, tienes tu formación literaria, sabe de muchas posibilidades, pero tal vez el texto te sugiera otra que tú no habías pensado. Tal vez la compasión en algún texto te llame la atención por cualquier situación de momento y te desarrolle una visión crítica de ese texto sobre ese aspecto. Entonces,
poner a los estudiantes con una camisa de fuerza, con una respuesta preconcebida del profesor, como el caso de la película, que ya él tenía su respuesta preconcebida y por tanto la del niño no encajaba en esa y la del otro sí. Hay que estar abierto. Es literatura, es arte, es sensibilidad, es emociones, es creatividad. No puede estar sujeta a tantos parámetros. Maestro, hablemos de esas relaciones entre la literatura y otras artes, que no, bueno, yo siempre cuando vamos a hablar de esto me acuerdo mucho de Paul Cézanne y Émile Zola, que eran íntimos amigos. Y asimismo hablar de la relación entre literatura y cine y esas grandes novelas que han sido llevadas a la pantalla grande. Mucha gente dice que, bueno, muchos escritores han criticado que es parte más del mercadeo de la literatura, que es como llevar el libro al cine, que son dos discursos diferentes que buscan provocar experiencias distintas y que la película mata al libro y a veces el libro mata a la película y hay toda mares de tinta, maestros, han escrito sobre las relaciones de amor y odio que existen entre el cine y la literatura, pero vamos a ver esas relaciones de amor que ha existido, de buenos libros que han dado buenas películas. Yo no tengo ningún problema con que la literatura mate la obra, o sea, el cine. Al revés, sí, yo no tengo ningún problema porque la literatura es primero. Si usted leyó una obra y sintió decepción al ver la película, muy bien, usted es un buen lector. Eso sí nos lleva a alguien. El cine no debe ser el fusilamiento de la obra literaria. Así como a veces se hablaba de que fusilaban baladas, así yo creo que el cine puede fusilar la obra porque sí son incluso sistemas semióticos muy distintos, etc. Ahora bien, eso no quiere decir que el cine no pueda promoverla si queremos los profesores. Lo que debemos es procurar motivarlo. Y si quieren, si están, miren, cuando cuando salió la película de Víctor Hugo, Los Miserables, estábamos en España. En Azul estaba por la Complutense y eso eran fila enorme de personas. Yo estaba contento. Casi todos habían leído Los Miserables y me gustaban algunos diálogos. Dice, tuve que leerla rápido para ubicarme, qué tal cosa, porque es un público lector. Entonces, lo que no podríamos, yo no aconsejo que primero vean una película para leer la novela, porque entonces creen que es la novela la que está fallando. Así como yo no aconsejo lo llamado de que versiones de libros de que para niños, que es una manera de fusilar el texto. Si un niño no está en condiciones de leer el Quijote, espere a que crezca para que lea el Quijote, porque hay que ponerlo a leer una miniatura para que crea que leyó. Yo cometí el gravísimo error de comprarle Las Mil y Una Noches a Claudia, mi niña. Sí que tengo mi niña. Era una lectora voraz. Y la leyó y comentábamos. Cuando tenía 15 o 16, eso fue tenido 10 o 12 años. Cuando tenía 15 o 16, que yo encontré en especial aquel libro, Las Mil y Una Noches, que yo se la llevo alborozado y contento, creyendo que ella va a leer. Dice, papi, pero ya yo la leí. Digo, pero no, papi, ya yo leí. No hubo manera que la leyera. A pesar incluso que no es, digamos, no está tan trasquilada porque son como historias separadas. Exacto. Si un niño lee el Quijote en miniatura, después no es verdad que se va a enamorar del Quijote porque cree que lo leyó. Por eso, las llamadas versiones escolares, eso hay que quitarlo. Hay demasiados libros infantiles para usted estarle llevando de que versiones de libros de adulto para los niños. Póngale el Principito, que el Principito lo puede leer un niño y un adulto y lo leen bien los dos. Ese otro librito que yo tengo que leer muchas veces y me lo gozo cada vez que lo leo. Como adulto. Es una maravilla, maestro. Es una maravilla. Maestro, en el caso mío, por ejemplo,
en la práctica del cine y la literatura, me ha tocado que yo lo que hago es que leo pauso la película y leo el libro. Y en muchas ocasiones, maestro, sorprendentemente para mí, ha llevado la película al libro porque ha habido una conversación entre el cine, entre la película y la literatura. Y, por ejemplo, en el caso de Cumbres Borrascosas, me pasó que los muchachos vimos la película y ellos se leyeron el libro porque decía que ellos no sabían de dónde Heathcliff, el personaje principal, había sacado su fortuna. Y yo no se lo dije, en la novela tampoco lo dice. Y hay una elipsis ahí donde de repente el tipo se va y viene con dinero, viene con fortuna. Y yo le dije, no, a lo mejor en la novela búsquenlo a ver. Y ellos leyeron y dicen, no, profesora, mira, ahí tampoco lo explica. En leer, sí, ya vamos a ver la película sin el libro, vamos a ubicar fragmentos importantes de la película o en el libro y ahí pues debatirlo. Y a mí me ha pasado que la película ha llevado al libro en esta generación neoliberal del mundo de la imagen, tal. Maestro. Mira, espérate, que tú me has dado una luz ahí maravillosa sobre esta relación y el aporte tuyo. Y es que ciertamente, y no me acordaba de eso, se me ocurrió ahora, soy honesto, a mí me ha pasado que he visto en la película aporte muy bueno a la novela, que es como una interpretación que hace y le agrega, y yo, pues mira, está muy bien, que es como una lectura. Entonces, eso se podría establecer, pero para eso hay que haber leído bien la novela. Entonces, uno le puede decir a los estudiantes, miren, es sencillo, búsquenme aspectos donde la película le quita belleza a la obra o la empobrece. Exacto. Y búsquenme aspectos donde crea nueva perspectiva, porque la película, y eso le he dado forma ahora, porque no le había dado forma, sí la había vivido la experiencia, de que la película me daba una nueva perspectiva de algún aspecto de la novela que yo no había visto. Entonces le puede preguntar si la película le presenta una nueva perspectiva. Y por supuesto que sepan entender que son dos formas semióticas distintas. Y que por tanto va a haber diferencia. Pero primero, yo pongo como condición para que el cine sea difusión y promoción de la literatura, que se lea antes el texto y si es posible se comente. Maestro, y en ese he tenido también experiencias donde hemos leído primero el texto, con niños me ha pasado, leímos en una ocasión El Soldadito de Plomo y después, y La Niña de los Fósforos de Hans Christian Andersen, ambos textos de Hans Christian Andersen, y cuando vamos a ver el audiovisual, a ver la película, miren, casi le tiran piedras a la pantalla. Ella no se veía así, él no era así, eso no pasa. Miren, casi hacen un boicot. Eso, o sea, he tenido ambas experiencias. Eso está muy bien. Y han sido ambas distintas y es una oportunidad para la reflexión, para el comentario, para el análisis. Y esa de leer la película y ver la película y leer el libro en conjunto y buscar perspectivas, sobre todo a los adolescentes les encanta, porque es como ir a cazar errores. Mira, aquí no lo puso, esto no lo puso, déjame yo ponerlo aquí. Sí, maestro, usted y yo tenemos atrás lleno de libros, y usted tiene hijos, yo tengo hijos. ¿Cuál es la diferencia, no, entre ese hogar letrado y un hogar donde no haya, donde no se lea? ¿Cuál es la diferencia entre una familia donde miembros de la familia más adultos leen y una que no leen? Imitar la lectura. Vamos a ver cómo. Sí, gracias. Y se me ocurre ahora que también debería haber aulas letradas, y parecería una ironía. Al pensar en la respuesta, pienso también que lo mismo que se puede decir para el hogar, hay que decirlo para las aulas. Nuestras aulas no están letradas. Y veamos por qué. Un hogar letrado no es solamente tener muchos libros, porque, ok, hay personas que lo tienen como adorno y los estudiantes lo miran, pero es que Aidan te vea leyendo y que de vez en cuando tú le comentes y que a veces le diga, tú te pareces al Principito tal, para halagarlo,
o para tal cosa, que de algún modo el mundo de la ficción también interactúe con el mundo real y que le hagas anécdota y que tal, que él vea la función, él, los niños, todo en el hogar, porque nada más no es los niños, todo se contagia, que tú le cites, pero mira, eso que tú dijiste está muy bien. Tú sabes que una persona, que tal autor dijo algo así y lo hace sentir importante porque, oye, la ha coincidido y eso no me lo estoy inventando, es que muchas veces los niños tienen ideas muy originales, muy geniales que te evocan, o sea, te crean intertextualidad, los niños te pueden crear intertextualidad. Entonces, cuando en el hogar hacen patente, hacen evidente esa intertextualidad y que es un miembro del hogar que lo ha hecho, un miembro con menos formación, eso crea una reafirmación y se dan cuenta de la importancia y lo lindo que es, porque claro, porque la intertextualidad hay que tenerla en la cabeza. Tiene una persona, no es que ella surge así por así. Para ser una persona con competencia intertextual tiene que haber leído. Entonces, ese que le va concatenando los discursos de vez en cuando el hogar, no es exhibicionismo, es simplemente para resaltar y a veces hasta para dar consejo, porque también en la literatura encontramos situaciones. Miren, en el Quijote hay un consejo tan bonito que le da el Quijote a Sancho Panza cuando está tomando posesión de la isla Barataria. Y él le dice, primero le dice que se limpie las uñas, que se prepare, muchos consejitos, pero dice uno, mira, y sobre todo sé organizado, que el buen método suple la falta de inteligencia. Oye, yo no, una frase tan que el buen método, una persona metódica, una persona que se organice, que tiene, es verdad, aunque no sea muy inteligente, les rinde. Y eso uno lo puede decir en el hogar, mira, el buen método, como le dijo tal y tal cosa, eso crea un ambiente. Porque yo digo que en el aula tampoco está letrada, porque los profesores no citan a nadie. Y cuando lo citan es de una manera pedantesca. No es que seamos pedantes, porque la pedantería no es que tú cites, es que tú fuerce la cita para exhibir erudición. Pero cuando tú lo haces porque viene en el contexto, necesitamos aulas letradas, donde los profesores hablen de libros, que hablen de texto, que hablen de autores, que mencionen, que se cree ese ambiente que los estudiantes se contagien. O sea que el problema no es solo el aula. Claro, yo pensaba en el hogar, pero se me ocurre que lo mismo que estoy diciendo para el hogar, hay que decirlo para las aulas con más razón. Porque los profesores debemos ayudar a crear ese ambiente de intertextualidad donde los libros dialoguen, donde los autores dialoguen, donde los estudiantes dialoguen con los libros y veremos que tendremos una educación realmente efectiva, realmente con sustancia, realmente trascendente. Maestro, unos consejos para crear esa aula letrada y para que el profesor promueva, usted casi lo ha dicho, pero vamos a ponerlo en pocas palabras ya para que ese sea el broche de oro con el que vamos a finalizar este diálogo académico que hemos tenido en el día de hoy. Pero una excelente entrevistadora, pero me pusiste en apuro. Déjame ver qué haga. Una sería, ya lo que he dicho, que el profesor en el aula y los adultos en la casa manejen más el mundo de los libros, porque tenemos una conspiración con Internet. Internet puede ayudar buscando, pero la gente cree que es mejor leer un texto corto, estilo coaching y esas cosas. Ya la gente prefiere un coaching ahí donde un psicólogo y esas cosas, lo light, eso es parte de la modernidad. Y prefiere cualquier cita urgente que leer un libro. Pero los miembros adultos del hogar que den el ejemplo y los profesores. Segundo, que nos vean leyendo libros, que los estudiantes vean en cuando ir al aula con libro y mostrárselo a los estudiantes. Miren, este libro salió nuevo, que yo cuánto, y en el hogar mencionar podría ser. A premiar a veces en el aula, y me está saliendo bien esto, poner también a los estudiantes a que digan qué libro está leyendo y darle un premio. En el hogar,
poner, si eso une, vamos a leer tal libro y hacer pequeños círculos comentados en todas las generaciones. Miren, cuando a mis hijos yo le hacía cuento que me lo inventaba o buscaba algún libro que compartíamos, eso era una felicidad para ellos, sentirse cerca. Y si yo le decía, miren, lean, vamos a leer lean el Principito para que comentemos, se integraban y daba gusto. Ellos no importa lo que digan, no son intelectuales, lo importante es que digan algo, aunque sea que me gustó, porque no me gustó, crear un diálogo. O sea, que la lectura puede integrar el hogar, puede dar motivo para dialogar, que eso es realmente una amenaza que tiene la familia hoy, que los dispositivos electrónicos están sustituyendo el contacto entre el contacto real dialógico, está matando el diálogo. Entonces, la literatura podría incluso contrarrestar eso si se ponen textos que sean especialmente nosotros somos que tenemos que adaptarnos, obviamente. Un niño de 8 años, tú no puedes pretender que lea lo que tú leas, pero tú sí puedes leer, entender y comentar el texto que lee el niño de 8 años, de manera que también ponerse lectura en común los miembros de la familia para discutir en algún momento. Y ya no se me ocurre otra. Y a mí me ha funcionado con mi hijo, sí, es el intercambio de propuestas. Y yo le propongo una y él me propone otra. Y ahí hacemos esa negociación. Señoras, señores, gracias a los dialogueros, dialogueras que han estado ahí durante esta hora y tanto que tenemos el maestro y yo conversando. Gracias del alma al doctor Bartolo García Molina por venir a traer estas reflexiones tan, vamos a llamarle urgentes, sí, porque vamos a ser optimistas, esas reflexiones que necesitábamos como sociedad de carácter urgente, porque la literatura es otra manera de pensarnos, de vernos y de vivir. Entonces, esta reflexión era urgente, que la tuviéramos en un espacio virtual como este. Gracias, maestro Bartolo. Usted siempre, dicen, hay muchos comentarios, un manjar, dice Yersenia, dice Jennifer Zorrilla, que ella realizó una visita virtual por bibliotecas personales. Ginette Avelino, que siempre mi cariño para su maestro. Gracias a todas y todos, maravilloso diálogo, dice Ginette. Zulami, muchas gracias a ambos por regalarnos este momento tan provechoso, y así siguen los comentarios. A todos ustedes será hasta un próximo diálogo académico online. Agradecida, maestro, siempre por venir a compartir con nosotros sus comparecencias, sus reflexiones y su experiencia. Hasta en un próximo diálogo académico online.